Le quitaron su nombre la noche que cumplió 16 años y ningún lobo apareció. Su padre, el Alpha Gregor Ashbourne, de la manada de Ironvale, estaba de pie ante la hoguera con el asco grabado en cada línea de su rostro. Ninguna hija mía carece de lobo, declaró, y su orden de Alfa sacudió la médula de cada cambiante presente. Le arrancó el medallón de plata del cuello, el que su madre muerta le había puesto cuando era una bebé, y lo arrojó a las llamas. Ya no eres una Ashbourne, no eres nada. Sable no gritó. Vio cómo la plata se derretía y algo dentro de ella se derritió también. La ciudad olía mal, 10 años viviendo entre humanos, y Sable Wren todavía se estremecía ante la dulzura química del detergente. Los gases de escape sobre el hormigón, la agresiva nada de un mundo despojado de pino, tierra y manada. Estaba de pie junto al mostrador de acero inoxidable de la clínica veterinaria Meridian, con los guantes de látex manchados de antiséptico, y se concentraba en el terrier que temblaba bajo sus manos. «Tranquilo, amigo», murmuró. Sus dedos encontraron el nudo de tensión detrás de las orejas del perro, y el animal se calmó, no porque ella se lo ordenara, sino porque algo en su tacto transmitía una frecuencia en la que los animales confiaban. Siempre había sido así, incluso sin un lobo propio. Las criaturas del mundo se inclinaban hacia ella como si fuera un cálido hogar en invierno. Los gatos del refugio de enfrente se apretaban contra sus jaulas cuando ella pasaba. Los perros salvajes del callejón detrás de la tienda coreana nunca le gruñían. Incluso las palomas en el alféizar de su apartamento parecían quedarse más tiempo del debido. El doctor Calloway levantó la vista desde su escritorio. «Tienes un don, Sable. 7 años aquí, y nunca he visto a una técnica veterinaria calmar a un paciente tan rápido». Ella ofreció una sonrisa forzada, pero no dijo nada. Don era una palabra para describirlo. Maldición era otra. Podía sentir el latido del corazón del terrier sincronizándose con el suyo. Podía oler el pico de cortisol en su sangre. Un remanente de los sentidos de cambiante que nunca había perdido del todo, incluso sin un lobo que los anclara. Habilidades fantasma, instintos espectrales, un cuerpo construido para una transformación que nunca llegó. Algunas mañanas se despertaba con el oído tan agudo que podía contar los latidos del corazón de la familia en el apartamento de abajo. Otras mañanas olía la lluvia 40 minutos antes de que cayera la primera gota. Su cuerpo seguía ensayando para un papel que nunca interpretaría. Su pequeño apartamento encima de una tienda de comestibles coreana era un cuidadoso ejercicio de invisibilidad. Sin fotografías, sin marcadores de olor, sin objetos personales que pudieran delatar lo que era o lo que no era. Había cambiado su nombre 3 veces, se había mudado a través de 4 estados y había aprendido a caminar por el mundo como si hubiera nacido en él en lugar de haber sido exiliada a él. La única excepción a su borrado se encontraba en el alféizar de su ventana. Un pequeño lobo de arcilla que había esculpido durante su primer año en el mundo humano, cocido en un horno comunitario y esmaltado en un profundo violeta amoratado. Era tosco, torcido, con una oreja desconchada por una mudanza entre estados. Lo mantenía mirando hacia la ventana como si estuviera esperando algo que ella había dejado de creer que llegaría. Por la noche, soñaba con bosques, con correr a 4 patas entre pinos negros, con la luna atrayendo su sangre como una marea. Siempre se despertaba jadeando, con las uñas clavadas en el colchón, sus caninos doliendo con una agudeza que se desvanecía en el momento en que abría los ojos. Los sueños empeoraban, más vívidos, más insistentes, como si el fantasma que vivía dentro de ella se estuviera inquietando en su cautiverio. Había construido rituales para mantenerse anclada. Cada domingo caminaba hasta el parque al borde de la ciudad, donde los árboles crecían lo suficientemente densos como para bloquear el horizonte, y se paraba entre los robles y respiraba hasta que su corazón se calmaba. Llevaba pan para los patos y se sentaba en el mismo banco de su primer año en Meridian, la madera ahora desgastada y suave bajo ella. Estas eran las pequeñas devociones de una mujer que lo había perdido todo y que intentaba día a día convencerse de que la pequeñez era lo mismo que la seguridad, que si nunca anhelaba nada,
nada podría serle arrebatado de nuevo. El lobo de arcilla sabía que no era así. Algunas noches juraba que sus ojos vidriados captaban la luz de la luna en ángulos que no deberían haber sido posibles, como si la tosca escultura contuviera una conciencia que su creadora había vertido en ella sin saberlo. Lo había hecho en un arrebato de dolor durante su primer invierno sola, cuando el frío se le había metido en los huesos y no se iba, y había moldeado la arcilla con dedos que recordaban la textura de la tierra del bosque, aunque su mente intentara olvidarlo. La peor parte no era el exilio, no eran los años de silencio, la identidad falsa, el nombre humano que había cosido sobre la herida de su verdadero nombre. La peor parte era que todavía recordaba el sonido de la voz de su padre, Alpha Gregor Ashburn, cuando la despojó de su nombre en la ceremonia de separación. Recordaba el calor de la hoguera, los rostros de la manada, ninguno mirándola a los ojos, la forma en que el labio de su padre se había curvado al mirarla, como si su mera existencia fuera un insulto a su linaje. No eres nada. Había pasado una década demostrándole que tenía razón. Se había encogido hasta la vida más pequeña posible. Una mujer sin pasado y sin futuro, sobreviviendo con el dinero de las propinas y la silenciosa compañía de animales que no hacían preguntas. Se decía a sí misma que era suficiente. Se decía a sí misma que estaba a salvo. Pero esta noche el aire sabía diferente. Al salir por la puerta trasera de la clínica para sacar la basura, Sable se detuvo. El viento traía algo más allá del diésel y la lluvia. Un olor tan débil y tan vasto que le hizo flaquear las rodillas. Pino, hierro, humo y debajo de todo, una nota para la que no tenía nombre, algo antiguo y dominante que vibraba en el espacio hueco detrás de su esternón donde debería haber vivido un lobo. Dejó caer la bolsa de basura, le temblaban las manos. En algún lugar de la ciudad, cerca, imposiblemente cerca, había llegado un lichen, no un cambiante cualquiera. El olor llevaba el peso inconfundible de la realeza, la firma de feromonas de un depredador alfa cuyo linaje era anterior a la historia escrita. Cada instinto huérfano en su cuerpo gritaba una sola palabra que no se había permitido pensar en 10 años. Alfa. Kyle Dragon, rey lichen de la soberanía de Obsidiana, no visitaba ciudades humanas. Gobernaba desde la fortaleza montañosa de Thornhall, rodeado por la manada más grande y antigua del continente, y llevaba a cabo sus asuntos a través de emisarios, escuadrones de ejecutores y la pura fuerza gravitacional de una reputación que hacía que los alfas menores bajaran la vista incluso antes de entrar en su territorio. Pero 3 de sus lobos habían desaparecido en la ciudad de Meridian. Jóvenes exploradores, apenas pasados su primera transformación, enviados a monitorear la actividad de renegados a lo largo del corredor este. Habían desaparecido sin dejar rastro, sin rastro de olor, sin llamada de auxilio, nada más que un silencio que sabía a trampa. Kyle había enviado 2 equipos de recuperación. Ambos regresaron con las manos vacías. Su rastro terminaba en un muro de interferencia química tan denso que les quemaba los senos nasales y los dejaba desorientados durante horas. Así que el rey vino en persona. Estaba de pie en el techo de un estacionamiento del centro. La ciudad se extendía bajo él como una placa de circuito de luz y gases de escape. Su ejecutora, Maren Voss, estaba agachada a su lado, su cabello con mechas plateadas azotado por el viento. Una década mayor que Kyle y con el doble de cicatrices, Maren había servido a 3 reyes lichen y no confiaba plenamente en ninguno de ellos, incluido este, que era precisamente por lo que él la mantenía cerca. El rastro se pierde debajo de la calle 14, informó Maren. Quien quiera que se los llevó usó un bloqueador químico, de grado militar. Estamos lidiando con alguien que conoce nuestra biología. Kyle no dijo nada. Sus ojos, de un oro pálido, del color de la luz del sol de invierno a través del ámbar, barrían la cuadrícula de calles de abajo. Tenía 34 años, hombros anchos y una quietud que la mayoría de la gente confundía con calma. No lo era. Era la quietud de un depredador que había aprendido que el momento más peligroso en cualquier caza era el segundo antes del ataque. Había sido rey lichen durante 11 años, coronado a los 23 después del asesinato de su padre
por una coalición de alfas renegados que pensaron que podrían fracturar la soberanía. Kyle los había cazado a todos. El último había muerto suplicando, y Kyle no había sentido nada, ni satisfacción ni pena, solo el peso hueco de una corona que exigía todo y no devolvía nada. Su reino era estable, su gente estaba alimentada y protegida, y el hombre en el centro de todo se sentía como un puño cerrado, efectivo, necesario y completamente solo. Los sanadores de la soberanía se lo habían advertido. Un Lycan sin compañera era un reino sin cimientos, estructuralmente sólido quizás, pero vulnerable al tipo de erosión lenta que derriba imperios desde dentro. La inquietud de su lobo era un síntoma. El insomnio que lo había atormentado durante el último año era otro. Había empezado a correr solo por las crestas de las montañas por la noche. La enorme forma negra de su lobo cortando la oscuridad como una cuchilla, persiguiendo un olor que existía solo en el espacio entre la vigilia y el sueño. Había dejado de creer en el vínculo de compañero, o al menos había dejado de admitir que no lo había hecho. La creencia era un lujo para los lobos que no llevaban el peso de 10,000 vidas sobre sus hombros. Tenía deberes, obligaciones, un reino que funcionaba porque su rey era predecible e implacable y completamente sin sentimentalismos. El consejo susurraba que debería tomar una compañera política, forjar una alianza, producir un heredero, cumplir el contrato de su corona. Lo había considerado en la parte racional de su mente que operaba como una sala de guerra. Pero cada vez que se había sentado frente a una candidata, su lobo se había quedado en silencio con un desprecio tan total que parecía un luto. Su lobo se agitó ahora, caminando de un lado a otro detrás de sus costillas como una tormenta enjaulada. Había estado inquieto durante meses, atraído hacia algo que Kyle no podía identificar. Un olor en el viento, una frecuencia en su sangre, una aguja de brújula girando hacia un norte que no existía en ningún mapa. Ahí, dijo en voz baja. Maren siguió su mirada. La clínica veterinaria. Debajo hay un olor. Se detuvo. Su lobo se lanzó hacia adelante con tal violencia que su visión parpadeó en oro. Sus caninos descendieron media pulgada antes de que recuperara el control. El olor era débil, enterrado bajo capas de ruido químico humano, pero lo golpeó como una cuchilla entre las costillas. Flores silvestres después de la lluvia, el toque mineral de la piedra de río, y algo herido, algo que había estado sangrando en silencio durante tanto tiempo que había olvidado lo que era sentirse completa. Compañera, la palabra detonó en su cráneo. Su lobo aulló, no con triunfo, sino con un reconocimiento crudo y angustiado, como si hubiera estado buscando este olor a través de cada milla y cada año, y finalmente, imposiblemente, lo hubiera encontrado escondido en el último lugar donde habría pensado buscar. «¿Kyle?» La mano de Maren estaba en su arma. «Tus ojos, retírate». Su voz salió en dos registros, humano y lobo, superpuestos. Agarró la barandilla de hormigón con la fuerza suficiente para agrietarla. «Mi compañera está ahí abajo». Maren se quedó quieta. En 11 años, el rey Lycan nunca había pronunciado esas palabras. El Consejo de la Soberanía había desfilado candidatas ante él, hijas de manadas nobles, poderosas lobas con linajes impecables, y él las había descartado a todas con la misma indiferencia plana. El reino necesitaba un heredero. El rey necesitaba una luna, y Kyle había esperado porque su lobo se negaba a conformarse con algo menos que la única. Ahora la única estaba aquí, en una clínica veterinaria humana, rodeada del olor a antiséptico y pelo de perro. Y el lobo dentro del rey Lycan estaba destrozando su compostura con la urgencia desesperada de una criatura que entendía que el tiempo no era infinito, que las compañeras podían perderse, que el mundo estaba lleno de distancias que se tragaban a la gente entera. «Bájame allí», dijo en voz baja. Sable estaba cerrando la puerta trasera de la clínica cuando las sombras se reorganizaron en un hombre. No gritó. Una década de suprimir cada instinto de cambiante la había entrenado para congelarse en lugar de luchar, para hacerse pequeña, quieta e insignificante. Pero su cuerpo la traicionó. Su pulso se disparó,
Sus pupilas se dilataron, y el lobo fantasma dentro de su pecho se lanzó contra las paredes de su ausencia con una fuerza que la hizo tambalearse. Era alto. Eso fue lo primero. Alto y ancho y completamente quieto de la manera que solo los cambiantes alfa podían lograr. El tipo de quietud que decía, no necesito moverme porque todo viene a mí. Sus ojos eran de un oro pálido, casi luminosos bajo la luz de la calle, y estaban fijos en ella con una intensidad que hacía que el aire entre ellos se sintiera como algo vivo. No había malicia en esa mirada, pero había hambre, el hambre profunda e involuntaria del reconocimiento, y eso la aterrorizaba más de lo que la crueldad jamás podría. «Eres tú», dijo, no como una pregunta. La boca de Sable se secó. «No sé de qué hablas. Solo soy una técnica veterinaria. Tienes que irte antes de que llame a la policía». Las palabras salieron ensayadas, mecánicas. El guión que había practicado para este escenario exacto, el que había rezado por no necesitar nunca. Lo había ensayado en el espejo, en la ducha, en sus sueños. «Soy humana, no soy nadie. Te has equivocado de persona». Él dio un paso más cerca. El olor la golpeó con toda su fuerza ahora, pino y hierro y humo, y ese matiz sin nombre que hacía que cada célula de su cuerpo se inclinara hacia él como una flor siguiendo al sol. Podía sentir su aura de dominio presionando contra su piel. No agresiva, pero inmensa. El equivalente psíquico de estar al pie de una montaña y darse cuenta de que la montaña era consciente de ti. «Puedo oír tu corazón», dijo casi para sí mismo. «Es más rápido que el de un humano. Tus pupilas están reaccionando a mi aura y a tu olor». Inhaló y algo crudo cruzó su rostro. Una vulnerabilidad que no había esperado de un hombre que irradiaba poder como el calor de una forja. «Tu olor es la cosa más extraordinaria que he encontrado en 34 años de vida». Sable presionó su espalda contra la puerta de la clínica. El metal estaba frío a través de su uniforme, anclándola. Necesitaba algo sólido, algo real, algo que perteneciera al mundo humano que había construido a su alrededor como una armadura. Porque la verdad gritaba dentro de ella, no en palabras, sino en una frecuencia que le hacía castañetear los dientes y le nublaba la vista. Y la verdad decía, «Lo conoces. Has estado soñando con él todas las noches durante 26 años. El bosque, la carrera, la luna, todo conducía aquí». «Eres una cambiante», dijo en voz baja. «Te has estado escondiendo. Puedo olerlo. La supresión, los años de contención. Tu loba está...» Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Algo cambió en su expresión. Los ojos dorados se entrecerraron con una confusión que parecía extraña en un rostro construido para la certeza. «Tu loba está en silencio». La palabra aterrizó como una bofetada. Sable se estremeció y esa reacción involuntaria le dijo todo lo que su boca se negaba a decir. «No tengo una». Su voz se quebró. Odiaba que se quebrara. Había pasado 10 años aprendiendo a no quebrarse. 10 años tragándose cada aullido, cada gemido, cada instinto que le suplicaba que inclinara la cabeza hacia atrás y le gritara a la luna. «No tengo lobo. Nací en una manada y fui exiliada a los 16 porque mi loba nunca se manifestó. No soy nada para tu especie. Sea lo que sea que crees que estás sintiendo, te equivocas». Se dio la vuelta para irse. Le temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el bolsillo. Necesitaba huir, no físicamente. Sabía que no podía escapar de un Lycan, sino estratégicamente. Nueva ciudad, nuevo nombre, otra década de borrado. Ya estaba calculando rutas en su cabeza. Ya estaba haciendo inventario de la mochila de emergencia debajo de su cama. Ya estaba ensayando el adiós que nunca le diría al Dr. Calloway. Su mano le agarró la muñeca. El contacto envió una corriente a través de ella que no era eléctrica, ni metafórica, sino algo más antiguo y fundamental. Una resonancia que comenzó en el punto donde su piel se encontró con la de él y se irradió hacia afuera hasta que todo su cuerpo zumbó con una frecuencia que nunca antes había sentido. Su visión se volvió blanca en los bordes. Sus rodillas cedieron. Él la atrapó. Por supuesto, la atrapó.
y en el medio segundo, antes de que recuperara el equilibrio, su cuerpo se presionó contra su pecho, y lo sintió. Sintió a su lobo alcanzar a través de la barrera de su piel y rozar el lugar hueco dentro de ella con una ternura tan devastadora que emitió un sonido que no reconoció. Un gemido, el sonido de algo hambriento al que se le ofrece comida por primera vez. Este fue su error. No correr lo suficientemente rápido, no mentir lo suficientemente bien, dejarse encontrar por el único ser en el mundo cuyo toque podía alcanzar la parte de ella que había pasado una década tratando de matar. Había construido su supervivencia en la distancia, y en un momento de contacto, la distancia se había derrumbado. «Soy Kyle Dragon», dijo, con la voz áspera, «y tú eres mi compañera». «No puedo serlo». Se liberó, tropezando hacia atrás. «No tengo lobo. El vínculo no funciona sin un lobo. Esto es imposible». «Y sin embargo», dijo él, «aquí estamos». Ella corrió, él la dejó, pero ambos sabían que la distancia era una ilusión. Sable no durmió. Se sentó en su cama con el lobo de arcilla en sus manos, dándole vueltas una y otra vez. La superficie esmaltada, lisa y fría contra sus palmas febriles. Su reflejo la miraba desde la ventana oscura. Una mujer de 26 años con ojeras y una mandíbula que todavía llevaba los ángulos agudos del rostro de su madre. El rostro que veía en sueños. El rostro que ninguna fotografía sobrevivió para confirmar. Su madre, Leora Ashbourne, de soltera Moonset, que había muerto cuando Sable tenía 3 años, que había sido, según los fragmentos que Sable había reconstruido de los susurros de la manada antes de su exilio, algo inusual. No solo una loba lunaris, un linaje extinto, supuestamente descendiente de los primeros cambiantes. Seres cuya conexión con la luna era tan profunda que sus lobos no se manifestaban a través del despertar normal en la pubertad. Florecían más tarde, a veces décadas más tarde. Y cuando finalmente emergían, no eran lobos ordinarios. Eran algo que los textos antiguos llamaban lobos forjados por la luna, cuyo poder no derivaba de la jerarquía de la manada o la dominancia genética, sino del propio ciclo lunar. Sable se había dicho a sí misma que esto era un cuento de hadas, una historia de consuelo inventada por una niña solitaria para explicar por qué estaba rota. Ningún historiador de manada creíble reconocía la línea lunaris. Su padre ciertamente no lo había hecho. Había llamado a la herencia de Leora tonterías místicas y se había casado con ella por su belleza y su fertilidad. Descartando el resto, los ancianos de la manada que habían conocido a Leora, los pocos que habían estado dispuestos a susurrarle a una niña condenada antes de su exilio, habían hablado de su madre con una reverencia que bordeaba el miedo. Leora podía oír los pensamientos de los lobos de su manada, decían. Podía calmar a un alfa furioso con un toque. Las plantas crecían más rápido en su jardín. Los animales la seguían por el territorio como una procesión viviente, y sus ojos, bajo cierta luz, se habían vuelto del color del agua profunda, violeta, casi luminosos, como si algo detrás de ellos proyectara su propia luz. Sable había heredado esos ojos. Su padre los había odiado. Se tocó la cara ahora, trazando el hueso orbital con la punta de un dedo. Había usado lentes de contacto de color durante los primeros 3 años de su exilio, atenuando el violeta a un marrón más seguro antes de decidir que el esfuerzo era innecesario. Los humanos veían un color de ojos inusual como una peculiaridad genética, no como una marca sobrenatural, pero los cambiantes lo habrían reconocido al instante. Otra razón para mantenerse oculta, otra razón para mantener al lobo de arcilla en el alféizar de la ventana como su único compañero, y los sueños de correr como su única libertad. Pero esta noche, con el olor de Kyle Dragon todavía pegado a su piel como un segundo pulso, no podía descartarlo porque el lugar hueco dentro de ella, el vacío donde debería haber estado su loba, ya no estaba vacío. Vibraba débilmente, como un latido escuchado a través de aguas profundas. Algo se estaba agitando en la oscuridad, algo que había sido despertado por el toque del lobo de un rey Lycan, alcanzándola a través del vínculo y presionando contra su silencio.
Su teléfono vibró. Número desconocido. No cuelgues, dijo una voz de mujer, directa, cortante, militarmente precisa. Mi nombre es Marin Voss. Soy la jefa de ejecutores del rey y necesito que entiendas algo antes de que vuelvas a huir. Kyle Dragon no ha dormido, comido ni hablado con nadie desde que te tocó hace 6 horas. Está sentado en una habitación de hotel destrozando los muebles con sus propias manos porque su lobo está en agonía por la separación. El vínculo de compañeros se ha iniciado, y si huyes, no se romperá. Solo os causará a él y a ti un dolor creciente hasta que uno de los dos se vuelva salvaje. Sable cerró los ojos. No tengo lobo. Sé lo que eres. La voz de Marin se suavizó una fracción. Extraje tu firma de olor después de que Kyle te identificara. La he estado comparando con los archivos ancestrales de la soberanía. Registros que se remontan a 9 siglos, más antiguos que cualquier manada viva hoy. Tu madre era Leora Moonset, la última portadora conocida del lunarisma, el Ken del lobo durmiente. La habitación se inclinó. Sable apretó el lobo de arcilla con tanta fuerza que una fina grieta se abrió a lo largo de su lomo. Tu loba no está ausente, Sable. Está dormida. Ha estado durmiendo toda tu vida, esperando el catalizador adecuado. Un vínculo de compañero lo suficientemente poderoso como para despertarla. Y el vínculo de un rey Lycan es el catalizador más poderoso que existe. ¿Me estás diciendo que he estado sufriendo durante 10 años, exiliada, abandonada, llamada rota e inútil, por un gen que simplemente no se ha activado todavía? Silencio. Luego, sí. Sable se rió. No fue un sonido amable. Fue la risa de una mujer que se había tragado una década de dolor y ahora lo veía reensamblarse en algo con dientes. Hay más, continuó Marin. Y su tono cambió a algo más duro, algo que llevaba el peso de informes de inteligencia y recuentos de cuerpos. Los 3 exploradores que desaparecieron en la ciudad de Meridian. Hemos rastreado el secuestro hasta una facción que opera bajo la autoridad de tu padre. El Alpha Gregor Ashbourne ha estado dirigiendo una operación ilegal, capturando jóvenes cambiantes de manadas rivales y vendiéndolos a laboratorios del mercado negro humano para experimentación biológica. El bloqueador químico que encontramos no es de grado militar, es farmacéutico. Alguien está diseccionando a nuestra especie para obtener ganancias. El lobo de arcilla cayó de las manos de Sable y golpeó el suelo. No se rompió, pero la grieta se profundizó, corriendo desde el lomo hasta el vientre como una falla geológica. Mi padre, susurró. Tu padre es un monstruo, dijo Marin secamente. Y el rey Lycan lo va a llevar ante la justicia. La pregunta es si estarás a su lado cuando lo haga. Thornehall estaba tallado en la propia montaña, una fortaleza de piedra negra y madera antigua que olía a siglos. Sable se paró en las puertas con su única bolsa de lona y el lobo de arcilla agrietado envuelto en un calcetín en el fondo, y sintió el peso de 1000 miradas de cambiantes presionando contra su piel como agujas de hielo. La noticia se había extendido. La compañera del rey Lycan no tenía lobo. Los susurros la seguían por los pasillos como corrientes de aire a través de paredes agrietadas. Captó fragmentos, imposible, defectuosa, vergüenza, responsabilidad política, y cada uno aterrizó en el mismo lugar magullado que las palabras de su padre habían tallado años atrás. Reconoció el ritmo, diferentes bocas, misma música, el desprecio de los poderosos hacia cualquier cosa que no pudieran categorizar. Pero siguió caminando. No había sobrevivido una década de invisibilidad para desmoronarse por los chismes. No había abandonado cada vida que había construido para doblegarse ahora. Kyle la encontró en el gran salón. Se veía peor de lo que esperaba, demacrado, sus ojos dorados ardiendo con una fiebre que era a partes iguales rabia y contención. Su lobo era visible justo debajo de su piel, presionando los límites de su forma humana. Y cuando la vio, todo su cuerpo se puso rígido con el esfuerzo de no cerrar la distancia. Lo sintió a través del vínculo a medio formar. Su lobo arañando sus costillas, desesperado por alcanzarla,
por presionar contra el silencio dentro de ella y llenarlo con su propio rugido. «Viniste», dijo él. «No por ti», dijo ella con la mandíbula apretada, «por los exploradores desaparecidos y porque mi padre necesita responder por lo que ha hecho». Algo parpadeó en su rostro. No dolor exactamente, sino un reconocimiento del dolor, como si entendiera que ella se mantenía unida por el rencor y el propósito, porque la ternura la destruiría. Él asintió una vez. El Consejo de Guerra se reunió esa noche. Marin presentó las pruebas con la precisión clínica de una mujer que había construido casos contra monstruos antes. Manifiestos de envío, comunicaciones interceptadas, imágenes satelitales de un complejo en lo profundo del territorio de Iron Vale, donde se retenía a los exploradores. El Alpha Gregor Ashbourne había estado dirigiendo la operación durante años, comerciando con jóvenes cambiantes de la misma manera que los humanos comercian con contrabando, silenciosamente, rentablemente y con la complicidad de su círculo íntimo. El Consejo de Guerra estudió los mapas mientras Sable estudiaba los rostros alrededor de la mesa. Eran depredadores alfa, guerreros que habían matado, que habían sangrado, que llevaban sus cicatrices como credenciales. Y sin embargo, cuando Marin mostró fotografías de los exploradores enjaulados, rostros jóvenes demacrados por la desnutrición, brazos magullados por las agujas, ojos que se habían vuelto planos con el vacío particular de los cautivos que habían dejado de esperar, vio a esos lobos endurecidos estremecerse. Vio a un ejecutor canoso llamado Thorin cerrar los ojos y respirar por la nariz con el control cuidadoso de un hombre que reprime la rabia. Vio las manos de Kyle convertirse en puños debajo de la mesa, sus nudillos volviéndose blancos, su lobo presionando tan fuerte contra su piel que sus ojos parpadearon en oro durante 3 segundos completos. Esto era lo que su padre había hecho, no a ella. Su castigo había sido el exilio, el abandono, la lenta asfixia de la identidad. Pero a estos jóvenes lobos les había hecho algo peor. Los había convertido en productos, había cosechado su biología para obtener ganancias, y la comprensión de que el hombre que la había llamado nada era capaz de reducir a otros lobos a menos que nada, a inventario, a materia prima, llenó a Sable de una furia tan fría y tan limpia que se sentía casi como paz. La manada de Iron Vale tiene 300 lobos capaces de combatir, informó Marin. Los ejecutores de Gregor están bien armados y son fanáticamente leales. Un asalto frontal sería costoso. Entonces no asaltamos, dijo Sable. Todas las cabezas se giraron. Sintió la conmoción colectiva. La mujer sin lobo atreviéndose a hablar en un consejo de guerra de depredadores alfa. Y lo absorbió de la misma manera que había absorbido todo lo demás, negándose a estremecerse. Conozco el complejo. Crecí allí. Hay una red de túneles debajo de la cresta este que mi padre selló después de un derrumbe hace 20 años. Él cree que están colapsados, pero los exploré de niña. Los mapeé con tiza y cuerda cuando tenía 10 años, buscando un lugar donde nadie me encontrara y me llamara Rota. Son transitables. Un pequeño equipo podría infiltrarse, extraer a los exploradores y salir antes de que Gregor sepa que estamos allí. Kyle la estudió. El salón estaba en silencio. Y luego preguntó. ¿Y luego? Lo quemas todo. Su voz era firme. No la manada, la operación, el complejo, la infraestructura. Lo haces tan público y tan innegable que cada alfa en el continente tiene que elegir. Estar con Gregor Ashbourne o estar contigo. Marin inclinó la cabeza, un respeto a regañadientes cruzando sus rasgos cicatrizados. Eso no está mal. No es suficiente, dijo Kyle en voz baja. Gregor lo negará todo. Afirmará que el complejo era de renegados, que no tenía conocimiento. Sacrificará a sus lugartenientes y saldrá libre. No si su propia hija testifica, dijo Sable. La habitación se volvió más fría. Lo sintió. El momento exacto en que cada lobo en el salón entendió lo que estaba ofreciendo. No solo conocimiento táctico, no solo mapas de túneles. Estaba ofreciendo pararse ante el Consejo Continental de Manadas, revelar su identidad y acusar públicamente
a su propio padre de tráfico. Una exiliada sin lobo, acusando a un alfa. Sería su palabra contra su aura de dominio, su credibilidad contra su poder. Intentará matarte, dijo Kyle. Ya me mató, respondió ella. Cuando tenía 16 años, todo lo que ha venido después ha sido tiempo prestado. El lobo de arcilla estaba en su habitación esa noche, su grieta visible incluso a la luz de la luna, y Sable lo tocó suavemente, pensando, quizás el tiempo prestado es suficiente, quizás es todo lo que cualquiera de nosotros llega a tener. Entraron bajo una luna en cuarto creciente. Sable guió al equipo de asalto a través de los túneles ella misma. 12 de los mejores de Kyle, moviéndose en fila india a través de pasajes tan estrechos que sus hombros rozaban la piedra en ambos lados. El aire era húmedo y rico en minerales, con sabor a hierro y piedra caliza, y el profundo almizcle fúngico de la tierra que no había visto la luz del sol en décadas. La oscuridad era absoluta, excepto por la débil fosforescencia de líquenes de cueva que Sable recordaba de la infancia, cuando estos túneles habían sido su santuario de un padre que no soportaba verla. Había pasado tardes enteras aquí abajo, presionando las palmas de sus manos contra la roca fría, fingiendo que la tierra misma la sostenía. Kyle estaba detrás de ella. Podía sentir su presencia como un horno a su espalda. Su lobo irradiaba calor y furia protectora a través del vínculo que zumbaba entre ellos como una cuerda pulsada. No habían hablado de ello, no habían necesitado hacerlo. El vínculo estaba allí, innegable, y cada hora que pasaban cerca lo apretaba más, hasta que Sable podía sentir su latido superpuesto al suyo, un segundo ritmo en el que su cuerpo estaba aprendiendo a confiar. A pesar de cada instinto que le decía que la confianza era solo otra palabra para la vulnerabilidad, el túnel se abría al sótano del complejo. El olor la golpeó primero, cobre y sudor de miedo y el toque químico de los sedantes, subyacente a algo peor. El olor rancio y desesperado de los lobos que habían dejado de creer que el rescate llegaría. Los exploradores estaban en jaulas, jaulas reales, de barrotes de acero y atornilladas al hormigón, y la vista de 3 jóvenes lobos, apenas de 18 años, demacrados, con vías intravenosas que iban de sus brazos a bolsas de recolección, rompió algo en Sable que no sabía que todavía estaba intacto. Pensó en sí misma a los 16 años, sola, descartada, el mundo diciéndole que no valía nada. A estos lobos se les había dicho algo peor, que sus cuerpos eran materia prima, que su sangre y tejido eran mercancías, que existían para ser cosechados por hombres que veían la vida solo como una ventaja. «Sáquenlos», ordenó Kyle, y su voz llevaba la inconfundible armónica del comando de un rey Lycan. No la dominancia brutal de un ladrido de alfa, sino algo más profundo, más antiguo, una frecuencia que eludía el miedo y hablaba directamente al lobo dentro de cada cambiante presente. El equipo se movió con una eficiencia silenciosa y letal. Era demasiado limpio. Sable lo supo en el momento en que se abrió la última jaula, sin guardias, sin alarmas. El silencio del complejo no era el silencio del abandono, era el silencio de una trampa activada. Se volvió hacia Kyle y vio la misma comprensión en sus ojos dorados. Los exploradores liberados apenas estaban conscientes. La más joven, una chica con el pelo castaño rojizo pegado al cráneo, gimió cuando los lobos de Kyle la levantaron de la jaula. Su cuerpo tan condicionado al dolor que incluso el rescate se sentía como una amenaza. Sable se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Estás a salvo», dijo, y vertió cada onza de esa extraña calma sin lobo en su voz. La misma calma que tranquilizaba a los perros aterrorizados y silenciaba a los gatos aulladores. La frecuencia en la que los animales confiaban incluso cuando los humanos no podían oírla. Los ojos de la chica se enfocaron. Su respiración se ralentizó. Miró a Sable con una expresión que la atormentaría durante años. La gratitud desconcertada de una criatura que había olvidado que la bondad existía. Kyle observó el intercambio. A través del vínculo, Sable sintió que algo cambiaba en él.
No la urgencia posesiva del vínculo de compañero, sino algo más tranquilo: respeto. El reconocimiento de que esta mujer, a quien le habían dicho toda su vida que era impotente, acababa de hacer algo que ninguno de sus guerreros armados podía. Había alcanzado a una loba rota y la había traído de vuelta del borde con nada más que su voz y su presencia. «Él sabe que estamos aquí», dijo ella. Las luces se encendieron de golpe. El Alpha Gregor Ashbourne estaba en lo alto de las escaleras, flanqueado por 20 ejecutores, y su aura de dominio golpeó la habitación como un peso físico, denso, sofocante, diseñado para aplastar. Las rodillas de Sable flaquearon. Incluso sin un lobo, su cuerpo recordaba esta autoridad, la voz que había moldeado su infancia, el poder que la había llamado nada y había hecho que el mundo estuviera de acuerdo. Sable. La voz de su padre era casi divertida, con la crueldad particular de un hombre que disfruta viendo luchar a criaturas más pequeñas. La enana sin lobo arrastrándose de vuelta por la tierra como el animal que nunca llegó a ser. «Se acabó, Gregor», dijo Kyle. Dio un paso adelante y el aire entre los dos alfas se comprimió hasta que las paredes gimieron. «Las pruebas ya están con el Consejo Continental. Tu operación está expuesta». Gregor sonrió. Era la sonrisa que Sable recordaba, la que precedía al castigo, la que decía: «Te romperé y lo disfrutaré». ¿Crees que tengo miedo de los consejos? He dirigido este territorio durante 30 años. Te enterraré en apelaciones y favores. Y exiliaste a tu propia hija, dijo Kyle, y su voz había caído en el doble registro, humano y lobo unificados en un sonido que hizo vibrar las paredes. La echaste como basura porque no encajaba en tu idea de fuerza, y ahora está parada frente a ti como la compañera del rey Lycan. Explícame de nuevo cómo entiendes el poder. La mirada de Gregor se clavó en Sable. Por primera vez ella lo vio, el parpadeo de miedo detrás de la arrogancia. No de Kyle, de ella, de lo que ella representaba. La prueba de que su crueldad había estado equivocada, que la hija que descartó valía más que cada lobo de su manada. «Siempre serás nada», gruñó y lanzó su orden de alfa hacia ella. Una explosión psíquica diseñada para destrozar su voluntad, para forzarla a arrodillarse, para demostrar frente a ambas manadas que todavía era la chica rota que había desechado. La orden golpeó, y algo dentro de Sable respondió. Comenzó como calor. En lo profundo del lugar hueco detrás de su esternón, el vacío que había llevado durante 26 años, como una herida que no cicatrizaba, una chispa prendió. No el dolor fantasma al que se había acostumbrado, no el instinto espectral que había mantenido sus sentidos agudos durante una década de esconderse. Esto era diferente. Esto estaba vivo. Esto era un rugido comprimido en un susurro, un incendio forestal plegado en una semilla. Y se estaba desplegando ahora con la inevitabilidad de algo que siempre había estado allí, esperando permiso para existir. La orden de Alfa se estrelló contra ella como una ola contra una roca, y en lugar de romperla, se rompió contra algo que había estado durmiendo dentro de ella desde que tenía memoria. El calor se expandió, su visión se fracturó, la vista humana se desprendió para revelar un mundo de firmas térmicas y rastros de olor y el pulso electromagnético de cada latido en la habitación. Su columna se arqueó, sus huesos cantaron. Kyle lo sintió a través del vínculo antes de verlo. Su lobo se lanzó hacia adelante con un grito que no era de miedo, sino de reconocimiento, el mismo grito que había hecho en la azotea cuando captó su olor por primera vez. Compañera, compañera, despertando, compañera convirtiéndose. La alcanzó a través del vínculo y sintió que su loba le respondía. No el silencio al que se había acostumbrado, sino una presencia vasta, luminosa y antigua, que se elevaba desde sus profundidades como una luna rompiendo la superficie de un océano oscuro. Sable cayó de rodillas. El dolor era extraordinario. No el dolor limpio y eficiente de una primera transformación normal, sino la agonía acumulada de una transformación con 26 años de retraso. Una loba que había sido comprimida en silencio desde su nacimiento,
finalmente abriéndose paso a la superficie. Sus músculos se desgarraron y se reformaron. Su esqueleto se agrietó y se reensambló. Oyó gritos y se dio cuenta de que era su propia voz. Y luego ya no era su voz. Era más profunda, más rica, con una armónica que hizo que cada lobo en la habitación bajara instintivamente la cabeza. La transformación duró 90 segundos. Parecieron 90 años. Cuando terminó, una loba estaba donde había estado Sable, no un lobo de bosque, no el gris, marrón o negro estándar de un cambiante común. Era blanca, pura, luminosamente blanca, con un pelaje que parecía tener su propia luz, como si la luz de la luna hubiera sido tejida en cada hebra. Sus ojos eran violetas, del tono exacto del lobo de arcilla en el alféizar de su ventana, el color que había elegido sin saber por qué, y ardían con una inteligencia que no era solo humana, no solo animal, sino algo más antiguo, algo que los textos antiguos llamaban lunaris, forjada por la luna, la primera loba. La loba lunaris levantó la cabeza y respiró. La primera respiración de un ser que había estado bajo el agua durante 26 años. El aire sabía diferente para esta forma, más rico, más profundo, lleno de información que sus sentidos humanos solo habían podido aproximar. Podía oler el sudor de miedo en los ejecutores de Gregor, cada uno una firma química distinta que le decía exactamente cuán cerca estaba cada lobo de romper filas y huir. Podía oír los latidos de los exploradores rescatados 3 pisos más arriba, podía sentir la vibración de la propia montaña a través de las almohadillas de sus patas, como si la tierra la reconociera y le estuviera dando la bienvenida a casa. El linaje lunaris había sido llamado de muchas maneras a lo largo de los siglos: maldito, bendito, extinto, mítico. La verdad era más simple y más terrible que cualquier leyenda. Los lobos lunaris no eran más poderosos que los cambiantes ordinarios de la manera en que los alfas eran poderosos, a través de la dominancia, la fuerza, la maquinaria biológica del comando. Eran poderosos de la manera en que la luna es poderosa. Silenciosamente, inevitablemente, en virtud de ser aquello en torno a lo cual todo lo demás se orienta. La habitación se había quedado en completo silencio. Los ejecutores de Gregor retrocedieron contra las paredes, sus propios lobos encogidos de detrás de sus costillas. Incluso Maren, que lo había visto todo en 20 años de servicio, se quedó helada con la mano a medio camino de la boca. El alfa Gregor Ashbourne miró a su hija y por primera vez en su vida comprendió la magnitud de su error. La chica sin lobo que había desechado llevaba el linaje más antiguo de la historia de los cambiantes. La enana que había llamado Nada era una loba lunaris, el tipo de loba que no había caminado por la tierra en 3 siglos. El tipo de loba sobre la que los viejos alfas susurraban en tonos reverentes. El tipo sobre el que los historiadores de manada escribían con manos temblorosas. Imposible, respiró. La loba de Sable dio un paso adelante. Era enorme, más grande que cualquier loba en la memoria viva, más grande que la mayoría de los machos. Y su presencia llenó la habitación, no con dominancia, sino con algo más aterrador para un hombre como Gregor. Autoridad. La autoridad tranquila e inquebrantable de un ser que había sobrevivido a su propia aniquilación y había emergido entero. No lo atacó, no lo necesitaba. Simplemente se paró ante su padre, con los ojos violetas firmes, y le dejó ver lo que había hecho. Le dejó sentir el peso de 10 años de exilio, 10 años de silencio, 10 años de una hija sobreviviendo en un mundo que debería haberla matado. Todo porque él no pudo ver más allá de su propio orgullo. Kyle se movió a su lado, su lobo presionado contra el de ella a través del vínculo, y ella lo sintió. No solo su fuerza, sino su dolor, su reconocimiento, la comprensión de que ambos habían estado llevando un peso insoportable, y que estar juntos hacía que el peso no fuera más ligero, exactamente, sino menos imposible. Él bajó la cabeza, el rey Lee Khan, inclinándose ante su compañera, y presionó su marca contra el pelaje de su hombro. El vínculo se completó con un sonido como una campana golpeada en una catedral vacía, resonante, claro y final. Ella era suya, él era de ella,
y ninguna fuerza en el mundo podría cortar lo que la luna había unido. Gregor corrió. Sus ejecutores no lo siguieron. 3 meses después, Sable estaba en el balcón este de Thornhall y observaba la luna salir sobre los pinos. Todavía estaba aprendiendo. La transformación ya no era una agonía. Se había suavizado en algo casi elegante, una conversación entre su yo humano y la vasta y luminosa loba que vivía dentro de ella ahora. Pero había días en que la extrañeza de todo la abrumaba. Días en que buscaba el lugar hueco por costumbre y lo encontraba lleno, y la plenitud la hacía llorar porque había olvidado lo que se sentía estar completa. Las lágrimas no eran de dolor exactamente, eran las lágrimas de una mujer cuyo cuerpo finalmente se estaba poniendo al día con la verdad que su corazón siempre había sospechado. Nunca había estado rota, había estado esperando. El Consejo Continental de Manadas había condenado a Gregor Ashbourne de todos los cargos: tráfico, conspiración, abuso de autoridad alfa. El juicio había durado 3 días, y Sable había testificado en el segundo, de pie ante una galería de los alfas más poderosos del continente, y hablando con una voz que no temblaba. Les habló de los túneles, las jaulas, los niños vendidos a laboratorios. Les habló de su propio exilio, no por simpatía, sino por contexto, para mostrarles de lo que es capaz un hombre cuando su orgullo importa más que su propia sangre. Gregor había sido despojado de su título y de su lobo, el castigo supremo, una separación realizada por el propio Consejo, y exiliado a territorio humano sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Sable había visto la ceremonia desde la galería y había esperado sentir satisfacción. En cambio, había sentido una tristeza tan profunda que no tenía fondo. El dolor de una hija que finalmente había entendido que el padre que había querido nunca había existido. El hombre al que había temido se había ido. El hombre al que había amado nunca había estado allí para empezar. Los exploradores rescatados se estaban curando. 2 habían regresado a sus manadas de origen. El tercero, un chico tranquilo llamado Ronan, había pedido quedarse en Thornhall. Kyle lo había concedido sin dudarlo, y Sable le había encontrado a Ronan un lugar en el ala veterinaria de la fortaleza, donde ayudaba a cuidar de los animales de la manada con manos que todavía estaban aprendiendo a no temblar. Se veía a sí misma en él la forma cuidadosa en que se movía por las habitaciones, el respingo que no podía suprimir del todo cuando alguien levantaba la voz, y se aseguró de que él supiera cada día que respingar no era debilidad, era una prueba de supervivencia. Maren se había convertido en algo inesperado, una amiga. La franqueza de la ejecutora, que inicialmente parecía agresión, se había revelado como una forma de cuidado. Una mujer que había sobrevivido a su propia dura historia y expresaba afecto a través de la competencia y la verdad. Corrían juntas por la cresta la mayoría de las mañanas, loba, y Maren nunca mencionó que la forma de Sable era inusual o antigua, o cualquier otra cosa que no fuera exactamente correcta. La manada de Iron Vale estaba en transición. Sin Gregor, la beta de la manada, una mujer firme y tranquila llamada Draw, había asumido el liderazgo y comenzado el largo proceso de desmantelar el antiguo régimen. Sable había regresado una vez para caminar por los terrenos de su infancia. Había visitado la tumba de su madre, una modesta piedra en el cementerio de la manada que Gregor nunca había mantenido. Las malas hierbas habían crecido tan densas que Sable tuvo que limpiarlas a mano antes de poder leer la inscripción. Se arrodilló allí durante una hora, hablando en voz baja sobre el linaje lunar, sobre el don que Leora le había pasado a su hija sin saber si alguna vez florecería. Dejó una ramita de lavanda silvestre en la lápida y se fue sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. El lobo de arcilla estaba en su mesita de noche en la suite real. Kyle se había ofrecido a repararlo. Un maestro ceramista de la manada podría rellenar la grieta, volver a esmaltarlo, hacerlo completo. Sable se había negado. La grieta era parte de él ahora. La grieta era la historia. Cada cicatriz que llevaba, cada año que había pasado en el mundo humano aprendiendo a ser invisible. Cada noche que había apretado ese tosco lobo violeta y le había susurrado como una oración. Todo eso era la historia.
Y la historia no terminaba con la perfección, terminaba con algo mejor, la verdad. Estás pensando demasiado alto, dijo Kyle desde la puerta. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, los ojos dorados cálidos, con la particular suavidad que reservaba solo para ella. La ternura de un hombre que había esperado 11 años a su compañera, y todavía no podía creer del todo que fuera real. Estoy pensando en el tiempo prestado, dijo ella. Él cruzó el balcón y se paró detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura, su barbilla descansando en la coronilla de su cabeza. A través del vínculo, sintió a su lobo acomodarse contra el de ella. Dos fuerzas antiguas en reposo, respirando al unísono, sus latidos alineados en un ritmo que se sentía menos como destino y más como elección. La elección de quedarse, la elección de confiar, la elección de dejar que el lugar hueco se llenara. No es prestado, dijo en voz baja, es tuyo, siempre lo fue. Debajo de ellos la manada se movía a través de los rituales de la tarde. Hogueras encendidas, voces que se alzaban en risas, cachorros persiguiéndose por el patio con la energía ilimitada de criaturas que nunca habían conocido el miedo. La luna subió más alto, gorda y plateada, bañando la montaña con una luz que convertía los pinos negros en columnas de catedral y los muros de piedra en hueso pulido. Sable se apoyó en el calor de su compañero y observó salir la luna. El lobo de arcilla agrietado esperando fielmente en la mesita de noche detrás de ella, y por primera vez en su vida, no soñó con correr. Soñó, en cambio, con quedarse. Gracias por escuchar. Si esta historia removió algo profundo dentro de ti, si el viaje de Sable del exilio al empoderamiento hizo que tu corazón latiera con fuerza, tus ojos se humedecieran o tu espíritu se elevara, entonces sentiste exactamente lo que pretendíamos. Historias como esta nacen de la pasión y son moldeadas por la comunidad. Si quieres más cuentos de heroínas feroces, compañeros predestinados y lobos que desafían las probabilidades, aplasta ese botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Comparte esta historia con alguien que necesite oír que su tiempo prestado es en realidad suyo. Déjanos un comentario diciendo cuál fue tu momento favorito. La manada se hace más fuerte con cada voz. Nos vemos en la próxima luna llena.